buenas noches. Elizabeth Burgos, venezolana, antropóloga, historiadora, astrofuncionaria de Francia, tiene nacionalidad. Paso a la señora Elizabeth Burgos, por favor. Bueno, hay muchísimas cosas planteadas, por supuesto, y depende la mirada que se le dé, ¿no? Yo siempre tengo una tendencia a la mirada más bien histórica. Con respecto a la ley misma, es un detalle, está detallada en la ley en los 4 capítulos y los 30 artículos, está detallada lo que sería la vida mental, física y de acción de los venezolanos. Todo está contemplado, todo lo que se piense, lo que se diga, lo que se actúe, está contemplado. Es decir, es una ley que se inscribe dentro de un contexto global, que no es solo venezolano, en el que estamos viviendo en América Latina ya desde hace más de 60 años, desde el año 1959, y que surge la Revolución Cubana. Y es una preparación precisamente ante la disyuntiva que tiene actualmente el gobierno de las elecciones, de esta elección que ni aún haciendo fraude, la gente se puede creer de que la ha ganado, porque incluso ya el porcentaje que tiene Maduro de votos llega al 7%, según las encuestas de hoy, ¿no? Entonces, es una preparación para ese régimen, ¿no?, vitalicio, que es la forma que ha tomado en América Latina, yo diría, esa especie de castrismo, comunismo fascista, porque tiene de todo, es decir, entra dentro de una categoría que forjó aquí el historiador francés Serge Brusinski del pensamiento mestizo, hablando de América Latina, es decir, es un continente donde se recogen las influencias como una esponja que va recogiendo el agua, todas las influencias que le puedan servir para esa tendencia que hay a gobiernos autoritarios, incluso ya a gobiernos totalitarios realmente, ¿no? Porque se habla mucho de dictadura, de gobiernos, pero ya estamos llegando ya a una fórmula totalitaria. Y es un proyecto realmente a nivel continental con contextos internacionales, con países europeos que van, o países del Medio Oriente que van en la misma dirección, que es el odio a la democracia, porque la democracia molesta mucho para regímenes que quieren ser vitalicios y que se sitúan dentro de un contexto que comparten todos, que es la democracia, y en la ley se habla de eso, que hay que ir más allá de sobrepasar eso de la igualdad liberal ante la ley. Está escrito textualmente en la ley antifascista. La otra cosa es que todo lo que describe, porque la ley es descriptiva y en realidad para mí no es una ley, es una especie de código penal para la sociedad. Un código penal que va a regir la vida de la sociedad, como en Cuba. Y la descripción que ellos hacen del fascismo corresponde de una forma proyectiva de lo que es el régimen fascista de Chávez, que fundó Chávez. Cada cosa se le puede atribuir. La violencia. En Venezuela ha habido no centenas de muertes extrajudiciales, sino miles. Se habla de 200.000, 300.000 personas asesinadas desde que comenzó el régimen de Chávez. Y asesinadas, ¿por qué? Porque lo primero que hizo Chávez al llegar al poder fue hacer una reforma de las cárceles. Es decir, él dijo, si yo fuera pobre, robaría también. Entonces liberó a mucha gente
para crear grupos paramilitares, porque ya no se podía establecer la pena de muerte como había hecho Cuba con el pretexto de la dictadura de Batista, que había que fusilar a los torturadores. Venezuela pasa de la democracia a una especie de régimen, yo digo poscomunista, por la forma como se ha organizado el Estado venezolano, igual que el ruso, que es una forma de control de las instituciones, pero con la formación de una oligarquía, que es a la vez oligarquía de millonarios, pero al mismo tiempo de bandas delincuentes que trafican todo tipo de cosas. Desde la droga hasta el oro, porque en Venezuela hay mucho oro, hasta todo lo que en Venezuela se trafica con todo, y se ha formado como una especie de estado feudal con grupos que manejan sectores económicos, ¿no? Están los que llaman el cartel de los soles son las estrellas que usan los generales, parece que son ellos los que tienen ese sector, el sector del tráfico de drogas, porque es el más fácil, el que da más dinero, y parece que, bueno, y Venezuela se ha convertido actualmente, ya se le considera como uno de los grandes productores de cocaína, porque hasta ahora era una especie de plaza a partir del cual se distribuía la droga que venía de Bolivia, del Perú, de Colombia, porque lo primero que hizo Chávez fue sacar a la DEA de Venezuela y luego romper relaciones con Estados Unidos y sacar la misión americana que estaba en Venezuela. Y se quedó libre de toda. Entonces, el elemento que a mí me ha llamado la atención, precisamente por mi relación con América Latina y con otros países, y vivir en Europa, es el famoso artículo 2, que tiene un capítulo sobre lo que sería internacionalizar esta ley antifascista. Internacionalizarla, y hablan de a nivel global, ámbito global, regional y subregional. Hace poco, Venezuela celebró una reunión del ALBA, que es un organismo que fundó Chávez con Fidel Castro, que han revivido de nuevo, que es una alianza de las Américas. Parece que habían 600 personas invitadas, 20 participantes. Habían bolivianos y sobre todo Evo Morales, como gran invitado de honor. Y esas cosas se hablan poco, nadie las analiza, pero eso tiene una gran importancia, que Venezuela organice eso hoy, en el momento en que se están creando unas elecciones, se van a celebrar unas elecciones donde evidentemente el gobierno no tiene la mayoría, y que la mayoría absoluta la tiene la oposición. Incluso la gente que votaba por Chávez, la gente popular, porque ellos lo dicen en los mítines de María Corina Machado, ellos lo dicen abiertamente, que habían votado por Chávez, pero que ahora no quieren saber de ese gobierno. Y se celebra esa reunión, es decir, esa reunión que tiene relaciones con el Foro de San Pablo, con el Foro con el Milton, que funciona muy bien porque tiene además el aval de Rodríguez Zapatero, el español. Eso tampoco se menciona, y él tiene un papel importantísimo en ese movimiento. Es el que le ha dado la bala a Maduro todo el tiempo, ha boicoteado todos los proyectos que se han hecho de negociación diferentes, ha habido no sé cuántos ya, tablas de mesas de negociación con Venezuela, interviene Zapatero y todo se diluye, porque además, como ha sido presidente del gobierno español, tiene entradas a todos lados, ¿no? Oficialmente, y en Naciones Unidas es una persona que tiene una influencia enorme, porque Naciones Unidas está muy penetrada por esta organización internacional que está dirigida desde el otro día un investigador alemán que acaba de hacer un libro sobre esa galaxia rosa, que él la llama. Él dice que Cuba funciona como un Vaticano, y que incluso los gobiernos, como el gobierno de Boris, el chileno, que se ha atrevido
hablar de Venezuela como una no democracia, jamás ha mencionado el Vaticano, de donde surge todo eso que es Cuba, jamás. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, que se crea una ley antifascista en Venezuela, que es tal vez el único país de América Latina donde jamás ha habido influencia fascista, jamás. Por ejemplo, incluso en la época de la poesía, cuando la poesía y los escritores latinoamericanos tenían una gran influencia y que estuvieron muy, muy influenciados por el fascismo. Porque cuando surge Mussolini, era un escritor que venía incluso venía del socialismo. Y Hitler era pintor, entonces había como una admiración porque en esa época la intelectualidad y sobre todo los poetas eran muy elitistas. Por ejemplo, a Lugones lo invitan a Lima para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho y habla del ejército decía, una aristocracia que realmente detestaba la paz y que eran héroes, ¿no? Y celebraba eso. La hora de la espada ha aparecido contra el pacifismo del ejército y el ejército aparece como la última organización jerárquica. Bueno, eso fue en 1924. Y en Venezuela, en 1928, aparece una juventud universitaria que lucha contra el militarismo. Y eso ha sido, esa generación del 28 fue la que al final logra constituir una república civil en 1958, con los mismos personajes que participaron en esa generación del 28, es decir, Betancur, Jovito Villalba, Miguel Otero Silva, etc. Los mismos. Es decir, que ellos sufrieron la cárcel, el exilio, todo, hasta que lograron eso. Bueno, esa república civil la destruye Chávez. Es decir, Venezuela regresó otra vez hacia el militarismo del siglo XIX, después de la independencia, porque eso comenzó después de la independencia, cuando en América Latina se decide en casi todos los países el culto a los militares que hicieron la patria y que liberaron la patria. Y borraron a todos los civiles que participaron, porque en Venezuela los primeros que plantearon la independencia eran todos civiles, y la primera teoría de una república se escribió en Venezuela, la escribió Juan Germán Rocio, que fue uno de los primeros independentistas y republicanos que hubo en Venezuela. Está olvidado, mucha gente ni siquiera sabe quién es. Entonces, con respecto a a la intervención y la comparación que hace el amigo que acaba de irse, el contexto no es lo mismo. Esas leyes que en Estados Unidos están votando es una reacción contra precisamente el wokismo y las leyes que viene de lo políticamente correcto y toda esa forma como se ha extendido esa protesta y esa forma de imponer una censura. Quien está imponiendo la censura actualmente es la izquierda. Y lo que está haciendo este señor de la Florida es una respuesta que es como una especie de espejo, ¿no? Es una ley contraria a la que está imponiendo la izquierda, que desgraciadamente está llegando a Europa. Todavía aquí no hay esa ley porque todavía existe el Estado de Derecho, pero ellos la quieren imponer. Actualmente en las universidades en Francia le han prohibido la entrada a escritores, a investigadores que han escrito libros que no van en el sentido de ellos, que es que en este momento pues ya no hay lucha de clases, sino son las víctimas y ellos deciden quiénes son víctimas. Entonces una víctima puede ser una persona que, bueno, por ejemplo, actualmente la gran moda de las víctimas son todo lo que es el radicalismo musulmán, es decir,
el grupo Hamas, que hizo el atentado en Israel, es un grupo de defensa, de protesta. ¿Sí? No toman en cuenta los horrores que hicieron, que por supuesto iba a suscitar la reacción de Israel, porque Israel no se podía quedar con eso, independientemente de lo que uno piensa de lo que está pasando en Gaza y eso. Pero ellos impusieron una dinámica de guerra, y cada vez que se quiere hacer una negociación, es el Hamas que para la negociación, es decir, no se llega nunca a nada. Pero la moda en Francia actualmente en las universidades y entre muchos jóvenes y líderes políticos, un líder político que vino muy influenciado de Venezuela, por cierto, que es Mélenchon, es eso. Entonces, no es lo mismo el contexto, son reacciones a eso como lo fueron en América Latina a cierto momento en los golpes de Estado, que fueron reacciones a la guerrilla. Por ejemplo, el Plan Cóndor fue una reacción a la unión de las izquierdas del ELN boliviano, del MIR y chileno y del ERP argentino. Cuando lograron tener suficiente dinero, que raptaron a un millonario y sacaron 60 millones de dólares y se independizaron un poco de Cuba desde el punto de vista económico. Y el Plan Cóndor surge a raíz de eso. Y ese es el problema. Es decir, se responde con un terrorismo de Estado a un terrorismo que comienza la guerrilla, es decir, la política cubana. A ver, ¿qué más puedo decir en cuanto a eso? En Venezuela, entonces, cuando yo hablo de esa especificidad venezolana de que nunca hubo una influencia fascista y que hay esa especie de línea recta hacia la democracia de personas que siguen. Es decir, cuando el régimen habla de que en Venezuela se usa el odio y la violencia, la han usado porque salvo un pequeño momento en que Venezuela manifestó, y es cierto que hubo manifestaciones de estudiantes con mucho arrojo, ¿no? Pero ninguno fue con armas a matar a nadie. Y ha seguido esa línea, yo no diría con errores, sino con torpezas, porque es un país donde toda esta juventud que ha surgido y que forma parte de la oposición no conoció la dictadura, entonces no conoce las formas de cómo oponerse a una dictadura. No tiene la experiencia de lucha que tienen los bolivianos, por ejemplo, que es una lucha ya de siglos, ¿no? Se puede hablar de un siglo de lucha en Bolivia, con un elemento sindical muy fuerte, con asociaciones, todo eso en Venezuela no se conocía, porque teníamos la democracia y todo el mundo vivía muy ingenuamente en relación al resto de América Latina. Por el momento, ¿cuál es la situación? La oposición ya ha vencido. Eso es un elemento realmente que se debe reconocer. El gobierno, que está muy aconsejado por los expertos cubanos, que son expertos en política, gana tiempo. Entonces inhabilitan a María Corina, no aceptan a la persona que ella nombra. Ahora nombra a un tercero que más o menos ya, por todas unas cuestiones de minutos, se inscribió al último momento en que se podían inscribir en la campaña electoral, para que no tuvieran tiempo de inhabilitarlo. Es decir, fue una cosa así de minutos, ¿no? Y eso es como una especie de ficción con la que la oposición tiene que luchar ahora, porque hay una especie de... Una de las técnicas de Cuba es la de ganar tiempo, y así tienen 65 años gobernando. Y una de las pautas de gobierno, cuando todavía el poder no se ha extendido como ellos lo quieren, ¿no? Como lo había decidido Lenin con el internacionalismo. Bueno, la última frase es que la crisis es necesaria, la crisis permanente, para mantener a la gente en esa actitud de nunca poder organizarse y salir del paso del totalitarismo. Muchas gracias.